Buenas tardes, doctor. En esta tarde os voy a hablar de lo que es la articulación de la cintura pélvica. Las articulaciones de la cintura pélvica son tres, ¿ya? Podemos ver lo que es la sínfisis del pubis, la articulación sacroiliaca y la articulación coxofemoral. Bien, la articulación de la sínfisis del pubis. Esta articulación es cartilaginosa. Está entre los dos huesos del pubis a nivel de la línea mediana, ¿no? También presenta esta articulación, está reforzada por dos ligamentos, lo que es el ligamento superior del pubis y el ligamento inferior del pubis. El ligamento superior del pubis. Este ligamento está formado por fibras que se insertan en el pecten del pubis derecho e izquierdo. El ligamento inferior del pubis. Este ligamento inferior del pubis está formado por tejido fibroso que se inserta en la cara inferior de ambos pubis. Esta articulación de la sínfisis del pubis está relacionada en dirección anterior con el tejido subcutáneo de la región púbica, en dirección anterior con la clítoris en la mujer y con la raíz del pene en el hombre. Y en otra articulación, lo que es la articulación sacroiliaca. Esta articulación sacroiliaca es una articulación sinovial plana que tiene poca movilidad, ¿no? Entonces, la articulación sacroiliaca eh, tiene lo que es una cápsula articular y esta cápsula articular está reforzada por los siguientes ligamentos, lo que es el ligamento sacroiliaca anterior, sacroiliaca posterior y el sacroiliaca interóseo. Bien, los ligamentos sacroiliacos anteriores. Los ligamentos sacroiliacos anteriores son anchos pero delgados. Unen la cara anterior de la base del sacro y de la primera y segunda vértebra, ¿no? Los ligamentos sacroiliacos posteriores. Los ligamentos sacroiliacos posteriores se encuentran por fuera de los ligamentos sacroiliacos interóseos. Los ligamentos sacroiliacos interóseos. Estos ligamentos refuerzan la cara superior de la articulación sacroiliaca junto a los ligamentos sacroiliacos posteriores. La relación que tiene esta articulación sacroiliaca es una relación, está, está relacionada en dirección anterior con el músculo psoas mayor y los vasos ilíacos. Tiene una vascularización que recibe una irrigación de los vasos sacrolaterales glúteos superiores y iliolumbares, ¿no? Los movimientos. Los movimientos de este sacro ilíaco es, presentan lo que es un movimiento reducido al desplazamiento posterior y anterior. Otra articulación que podemos ver es la articulación coxofemoral. La articulación coxofemoral es una articulación sinovial esferoidea que está formada por la unión de la cabeza del fémur con el acetábulo. De igual manera, lo que la articulación coxofemoral presenta lo que es una cápsula articular y la cápsula articular de igual manera está reforzada por el ligamento iliofemoral, ligamento pubofemoral, ligamento isquiofemoral y el ligamento cabeza del fémur o ligamento redondo. El ligamento iliofemoral. El ligamento iliofemoral es un ligamento anterior fuerte que se extiende desde la espina ilíaca anterior inferior hasta la línea intertrocantérica. El ligamento pubofemoral. El ligamento pubofemoral refuerza por delante de la cápsula articular. El ligamento isquiofemoral. El ligamento isquiofemoral refuerza la cara posterior de la articulación coxofemoral. El ligamento redondo. Este ligamento se inserta en la fosita de la cabeza del fémur y termina en la escotadura acetabular sin tener una acción mecánica directa sobre las articulaciones. Bien, los músculos de la cintura pélvica. Los músculos de la cintura pélvica son 12 músculos. Podemos ver aquí el músculo iliopsoas, ¿no? El músculo iliopsoas está dividido lo que es en dos, el músculo ilíaco y el psoas mayor. El músculo ilíaco
se origina desde la fosa ilíaca y se inserta lo que es en el trocánter menor del fémur. Su función su función de este músculo es sobre el abdomen y rotación interna y externa de la cadera. El músculo psoas mayor. Este músculo se origina desde la superficie lateral de la 12ª vértebra torácica y en los cuerpos y apófisis transversales. Su inserción es en el trocánter menor del fémur. Su función es la flexión del músculo contra el abdomen y rotación medial y lateral de la cadera. El músculo psoas menor se origina lo que es en los cuerpos vertebrales de la torácica 12 y la lumbar 1. Se inserta lo que es en la fosa ilíaca. Este músculo no presenta ninguna función. El músculo tensor de la fascia lata. El músculo tensor de la fascia lata se origina desde la próxima a la espina ilíaca anterior y superior. Se inserta lo que es en el tracto iliotibial hasta el cóndilo lateral de la tibia. Su función es la flexión y aducción y rotación medial del músculo. El músculo glúteo mayor. El músculo glúteo mayor se origina desde la cara glútea del ilion, del hueso sacro, la fascia toracolumbar y el ligamento sacrotuberoso. Y se inserta lo que es en el tracto iliotibial, en la tuberosidad glútea y tabique intermuscular lateral a la línea áspera. Su función es lo que es en la extensión, rotación lateral, abducción y aducción del músculo. Glúteo menor. El glúteo menor se origina desde la cara glútea del ilion entre las líneas glúteas anteriores e inferiores. Su inserción es en el trocánter mayor del fémur. Su función de este músculo es la aducción, rotación medial y flexión y extensión del músculo. El músculo medio. Este músculo se origina desde la cara glútea del ilion entre las líneas glúteas anterior y posterior. Su forma se origina desde la cara anterior del sacro. Su inserción es en el trocánter mayor del fémur y presenta lo que es una función de la aducción, extensión, rotación lateral del músculo. El músculo obturador interno. El músculo obturador interno se origina desde la cara medial de la membrana obturatriz y sus alrededores, ¿no? Y su inserción es en la fosa trocantérica. Tiene lo que es una función de rotación lateral, aducción del muslo y extensión de la cadera. El gemelo superior. El gemelo superior se origina desde la espina ciática. Su inserción es en el tendón del músculo obturador interno y la fosa trocantérica. Su función es la rotación lateral, abducción del muslo y extensión de la cadera. El músculo gemelo inferior. Este músculo se origina en la tuberosidad isquiática. Se inserta lo que es en el tendón del músculo obturador interno y fosa trocantérica. Su función es la rotación externa, lateral, aducción y extensión de la cadera según la posición de esta, ¿no? Otro músculo, lo que es el cuadrado femoral, se origina desde la tuberosidad isquiática y su inserción es en la cresta intertrocantérica. Su función es la rotación lateral, aducción del muslo. El otro músculo, el músculo obturador externo. El músculo obturador externo se origina desde la cara externa de la membrana obturatriz y sus alrededores y se inserta lo que es en la fosa trocantérica. Su función es la rotación lateral, aducción del músculo. Bien, las vías de conducción. Las vías de conducción son lo que es la arteria, las venas y los nervios. Vamos a hablar un poquito de las arterias, ¿no? Las arterias son lo que es la arteria glútea superior, la arteria glútea inferior, la arteria obturatriz y la arteria pudenda interno, ¿no? La arteria glútea superior. La arteria glútea superior es una de las ramas extrapélvicas de la arteria ilíaca interna.
La arteria glútea inferior. La arteria glútea inferior se origina desde la arteria ilíaca interna y se dirige en el foramen ciático mayor que, que atraviesa pasando por debajo del músculo piriforme. La arteria obturatriz. La arteria obturatriz es otra rama de la arteria ilíaca interna. Desde su origen recorre la de la pared lateral de la pelvis hasta llegar al foramen obturado, al que atraviesa para terminar irrigado en el músculo abductor. La arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna se origina desde la arteria ilíaca interna, que atraviesa por el foramen ciático mayor, por debajo del músculo piriforme. Bien, vamos a hablar sobre las venas, ¿no? De igual manera tenemos venas, que las venas, la vena glútea superior, la vena glútea inferior, la vena obturatriz y la vena pudenda interna. La vena glútea superior. La vena glútea superior son afluentes de la vena ilíaca interna del lado correspondiente. Llevan sangre venosa de la región glútea hacia la vena ilíaca interna atravesando el foramen ciático mayor por encima del músculo piriforme. Las venas glúteas inferiores. Las venas glúteas inferiores drenan la sangre desde la región glútea hacia la vena ilíaca interna. Ingresan en la pelvis a través del foramen ciático mayor pasando por debajo del músculo piriforme. En su trayecto están acompañadas por las arterias glúteas inferiores. Las venas obturatrices. Las venas obturatrices drenan principalmente la sangre venosa del músculo aductores, ingresan en la pelvis luego de atravesar por el foramen obturado y generalmente terminan en las venas ilíaca interna y ilíaca común. La vena pudenda interna. La vena pudenda interna recorre la pared lateral de la fosa isquioanal, acompañada por la arteria homónima. Sale hacia la región glútea por el foramen ciático menor e ingresa en la pelvis del foramen ciático mayor. Bien, los nervios. Podemos ver lo que tenemos el nervio iliogástrico, el nervio ilioinguinal, el nervio genitofemoral, el nervio cutáneo, el nervio obturador accesorio, el nervio femoral, el nervio obturador, el nervio ciático, el nervio glúteo superior y el nervio glúteo inferior. Bien, también podemos ver que tenemos las regiones topográficas. En las regiones topográficas podemos encontrar dos, lo que es la región glútea. La región glútea es la región que se encuentra entre el dorso y el muslo. Está delimitado por la hendidura interglútea en dirección medial en la línea vertical que pasa por el trocánter de mayor, en dirección lateral el surco lumbar inferior y las crestas ilíacas arriba y el surco del glúteo abajo. También vemos que tiene forámenes, ¿no? Podemos ver lo que es el foramen, los forámenes ciáticos, el foramen ciático mayor y el foramen ciático menor. Los forámenes ciáticos. Los forámenes ciáticos presenta lo que es, como ya les había dicho, el foramen ciático mayor y el foramen ciático menor, ¿no? Esto permite que permite que el pasaje de diferentes estructuras desde la pelvis hacia la región glútea y hacia la fosa isquioanal o viceversa, ¿no?